Buenos días a todos, bienvenidos Está a... a su casa, sello de tu esencia. Los bendecimos. Esperamos que este día sea un día de bendición. Nosotros en la vida, cuando vamos a tomar decisiones, generalmente nosotros buscamos tomar decisiones y generalmente vamos a una fuente que es lo que determina qué decisiones tomamos. Si estamos en el medio de un conflicto o en medio de un problema o en medio de una situación, recurrimos, por ejemplo, a nuestro propio corazón. Recurrimos a un amigo, recurrimos a una persona, recurrimos a personas que tienen un recorrido. Si hay un conflicto o una situación, generalmente vamos a quien es bueno en esa situación y posiblemente vamos y agarramos su consejo y allí tomamos decisiones. O a veces las decisiones que tomamos son decisiones que vamos a pedirle al pasado que nos diga qué decisiones tomar en el presente. Y esas decisiones están muy condicionadas en el pasado, porque si tenemos un pasado muy triste, de sufrimiento y demás, vamos al pasado, que es el que nos da una enseñanza de vida, y entonces al enfrentar el presente, tomamos esas decisiones que son decisiones condicionadas por lo bueno o por lo malo que nos fueron. Y a veces esas decisiones que tomamos no son las mejores decisiones. Y la pregunta en esta mañana sería, ¿nosotros estamos acudiendo adecuadamente a quién realmente deberíamos nosotros obedecer? Y eso es bueno podernoslo preguntar, porque a veces nuestras decisiones nos llevan a estar muy lejos. Ahorita orábamos precisamente que a veces nos llevan a estar muy lejos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y a veces esas decisiones que tomamos a veces parecen muy buenas, nada pecaminosas, y decimos por allí está muy bien, pero posiblemente no está así. Y cuando nosotros encontramos personas de fe en la Biblia que tuvieron grandes milagros, era porque empezaron a confiar en la persona adecuada. Y empezaron a encontrar milagros sorprendentes porque en ellos había confianza. ¿En ellos había qué? Confianza. Y esa confianza es lo que nosotros determinamos o tiene que ver un poco con el concepto de fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de que la certeza de algo o de alguien que sé que no me va a defraudar. Y esa es la fe. Y uno ve que las personas necesitadas o buscando una respuesta para tomar una decisión o para que viniera algo sorprendente, empezaron a buscar una respuesta y esa respuesta permanecían en esa respuesta que venía de parte de Dios. Cuando uno empieza a estudiar las escrituras, se encuentra que el común denominador de cada uno de los milagros era que había una confianza. ¿Había una qué? Confianza. Una confianza en lo que Jesús decía. Una confianza en la dirección de Jesús, y eso tenía una respuesta. Estaba pensando sobre esta prédica y recuerdo que hay un pasaje bíblico que me encanta predicar, que es de un hombre que lleva 38 años cerca de una piscina y que según se contaba venía un ángel y que ese ángel movía sus alas o tocaba allí y salía como una onda, y esa onda empezaba a moverse y que el primera persona que se metiera enfermo era el que se sanaba. Eso era lo que decía la costumbre como tal. No hay una prueba como tal de eso. No vaya a meter un ángel en una piscina o en la alberca para tratar de alcanzar sanidad. No, no es eso. Pero allí Jesús va a un lugar donde están, imagínense, en una gran piscina, imagínense rodeado de personas enfermas y personas paralíticas, cojos y demás. Un lugar a la larga un poco triste. Y Jesús decide ir allá. Me encanta eso porque Jesús siempre hace eso. Va y busca a un hombre que llevaba 38 años. Y cuando lleva 38 años, allí el Señor quiere hacer un milagro para él. ¿Cuál es el milagro? Le dice, ¿sabes una cosa? Él está allí, el Señor tiene compasión, amor por él, y le pregunta que si quiere ser sano. Y eso lo hemos estudiado. ¿Por qué le pregunta que si quiere ser sano? Porque el hombre durante 38 años posiblemente le cogió mucho cariño a la mendicidad, si era así. Mucho cariño al despertar lástima por las personas, y entonces el Señor quiere bendecirle y quiere decirle, ¿quieres salir de allí? Y entonces nosotros nos encanta ese pedazo porque el Señor le está diciendo renuncie, que renuncie a su pasado. ¿Que renuncie a qué? A su pasado, que suelte. Entonces él le dice, ¿quieres realmente ser sano?
Y él le responde, no, es que no hay ninguna persona que me meta en el estanque. Entonces él automáticamente le está echando la culpa a otra persona, ¿no? Está diciendo, yo estoy acá estancado. Esa charla se llama estancados en el estanque. Y él está ahí estancado y él dice, está en una condición de mendicidad, pero también está en una condición donde él le echa la culpa a las otras personas por su condición. No, es que no hay nadie que me meta, no hay no sé qué. Entonces ahí empezamos a ver los principios de alguien estancado, alguien que no quiere salir de su área de confort, que está amañado allí, pero también lo segundo es que le echa la culpa a los demás. Entonces el Señor lo está confrontando para que él tome una decisión, y la decisión es de creerle a Jesús. ¿La decisión de creerle a quién? A Jesús. A nosotros nos encanta mucho este mensaje o los mensajes de Jesús, y quiero en esto sentar un poquito la iglesia. Cuando nosotros nos encantan esos mensajes porque nos está diciendo, levántese, deje su área de confort, y si está traicionado, deje su traición, si lo traicionaron en el trabajo, deje esa vaina y demás. A nosotros nos encanta eso. Pero el propósito del milagro de Jesús siempre es uno. Ese milagro es siempre para que permanezcan en Jesús. ¿Para que permanezcan en quién? En Jesús. O sea, el Señor le está diciendo, levántate. Él decide obedecerle a Jesús. Toma tu lecho, toma el lecho y anda. Le está dando 3 indicaciones claras de lo que él tiene que hacer, y las indicaciones claras determinan el milagro. ¿Determinan qué? El milagro. Y a nosotros nos sorprende porque él dejó de ser paralítico porque le obedeció al Señor. Cuando venimos a la iglesia, generalmente venimos porque Dios habla a mis emociones y hable a mi yo. No, me encanta eso, y que me digan a mí que yo salga de mi área de confort. Me encanta eso. Oh, gloria a Dios por eso. Te amo, Jesús. O si no, oh, sí, y que deje de lamberse las heridas. Oh, me encanta eso, Jesús. Pero el propósito de Jesús era glorificar, o sea, que pudieran ver quién era Jesús, y que al ver el milagro de Jesús también pudieran ver al Padre. ¿Pudieran ver a quién? Al Padre. Y ese es un llamado, porque a veces el cristianismo lo tomamos como un lugar de superación personal y no un lugar para buscar a Jesús y Él sea el principio de todo. Y ahí es donde nos equivocamos. Y ahí es cuando Jesús nos confronta y nos dice algo, no lo queremos hacer. ¿Por qué no lo queremos hacer? Porque nuestro mensaje está muy condicionado al yo. Y a veces, en lugar de venir a exaltar a Jesús, un domingo como estos, venimos a exaltar al yo. Porque necesito es que me sorprenda, que me hablen de una necesidad emocional que tengo, de una necesidad que realmente se pueda suplir. Y ese es un error de nosotros los predicadores, y un error de enseñar a la iglesia a que venga por los dulces del Señor, como lo hablamos, y no por Jesús. Claro, Jesús lo ve en esa condición y le dice, yo no te quiero en esa condición, yo te quiero levantar, pero yo quiero levantarte y que salgas de lo que te está esclavizando, pero quiero que me sigas. ¿Y sabes qué pasa con ese hombre luego? Ese hombre luego dice que lo encuentran en el templo. ¿Por qué representa el templo? Porque está diciendo que está buscando al Señor. Este hombre dice que ni lo conocía. A veces los milagros de Dios, cuando te toca tu vida, generalmente esos milagros son para conocerle. ¿Esos milagros son para qué? Pero no para darte una confianza o una seguridad de que estás bien con Dios. Amén. Porque generalmente alguien que recibe un milagro de parte de Dios o una respuesta de parte de Dios piensa que está bien con Jesús, y ese sentido de seguridad no cumple el propósito, y el propósito es acercarse y conocer a Jesús. Amén. También hay otro pasaje que está en Mateo capítulo 15, de una mujer. Dice, he aquí que una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. ¿Estaba qué? Endemoniada. Pero él no le respondió palabra, y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondió él y dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose a ella se postró ante él diciendo, Señor, Señor, socórreme. Aquí hay una fe buena y una fe mala. ¿Hay una fe buena y una fe qué? Mala. Jesús, hay un momento donde Jesús
Jesús se enoja porque va en una tormenta terrible y en esa tormenta terrible Jesús está durmiendo. Eso lo hemos estudiado acá. Y se enojan contra Jesús porque todos están desesperados corriendo en esa barca para lado y lado. Pero ¿y Jesús qué? Se despreocupó de nosotros, nos soltó. Y no que es el Mesías, sino que es el Maestro. Y van enojados y despiertan al Señor. Y el Señor se levanta enojado. Bueno, se levanta enojado porque algo pasa allí, sino se levanta enojado porque les dice hombres de poca fe. Calma los vientos, calma la marea, les dices hombres de poca fe. Y ya entonces ahí empezamos a hablar que hay hombres de poca fe, pero hay hombres que impresionaron a Jesús por su fe. Y en este caso esta mujer dice, Señor, esta es una mujer que su origen es cananeo y es un origen pagano. Y esto con los hebreos o con los judíos tenían una serie de bronches, de problemas. Pero me encanta porque Jesús siempre se relaciona con los que aparentemente la religión no nos permite. ¿Recuerdan a la samaritana, que también tenían un bonche con la samaritana? Y aquí Jesús se encuentra con esta mujer y esta mujer le empieza a decir, por favor, trae un milagro para mí, mi hija está endemoniada, por favor, haz un milagro. Porque ella escuchó de Jesús que podía hacer ese milagro. Y Jesús en ese momento, en el proceso de la salvación, Él sabe que Él primero tiene que ir a los judíos. ¿Tiene que ir a quién? A los judíos. Y luego de ir a los judíos, tiene que ir al mundo entero, a los gentiles. Ese era el orden. Porque las grandes revelaciones que había, Dios decide amar a Israel, decide amar a los hebreos, revela su palabra y al revelar su palabra, Él les muestra que los ama, no porque sean buenos o porque sean lindos, Él decide amarlos y por ese amor que Él tiene, Él decide revelarse a ellos. Por eso por allá Pablo en Romanos capítulo 1 habla precisamente que la salvación viene primeramente para los judíos. Entonces Él está cumpliendo eso y esta mujer llega y el Señor le dice, no, pero es que yo tengo que ocuparme primero de los hijos y no de los perrillos. Resulta que a estos cananeos como tal, de origen cananeo, les decían los perrillos. Y los perrillos era un insulto, les decían los perros. Pero el Señor está tratándole de bajar para que no suene tan duro, ¿me entienden? O sea, trata de utilizar un diminutivo para que no suene como enanito, no, algo así. Está tratando de utilizar para que no suene tan duro. Porque Él sabe de dónde ellos vienen, de dónde ella viene, pero ella no le importa cómo el Señor le responde y ella sigue insistiendo. Y algo que puedo ver en ella es que para alcanzar un milagro se necesita humildad. ¿Qué se necesita? Humildad. Porque esta mujer demuestra humildad y le dice, sí, yo sé, pero aún los perrillos merecen aún las migajas. Y el Señor se sorprende y dice, wow, me impresiona tu fe. Y como tú has dicho, así será. O sea, hay fe que impresiona al Señor y hay una fe que no impresiona al Señor. Hay otro hombre que es un centurión que se acerca a Jesús. Él quiere un milagro, él tiene el siervo enfermo, se va a morir. Y se acerca al Señor y le dice, Señor, por favor, sana a mi siervo. Y él llega y le dice, él le dice, bueno, vamos a la casa. Y él dice, no necesariamente tienes que ir a la casa. Yo he estado en sujeción. Si tú lo dices, así va a ser. O sea, y él se impresiona. ¿Él se qué? Impresiona. ¿Por qué se impresiona? Porque Jesús llega y dice, así como tú creíste, así va a ser. Y entonces él se va y cuando él se va se encuentra al siervo sanado. Esta mujer encuentra el milagro de su hija. Dios le quita, Jesús le quita el demonio porque creyó ¿en quién? En Jesús, en su palabra, en Él. Entonces la respuesta de nuestra vida espiritual no solamente es para sacar demonios o para sanar enfermos, sino para formar carácter. ¿Para formar qué? Carácter. Y hay una falta de creerle a Dios en su palabra para formar el carácter. Eso le he hablado varias veces y permítame que lo tenga que volver a traer. Generalmente las personas que andan más cargados, más estresados y demás, irritables y demás, es por una falta de cansancio. O más bien, por una falta de descanso, más bien. O sea, están irritables, están cargados, nadie se los aguanta en la casa y demás. Uno empieza a verlos cansados y lo que ellos piensan es tener unas vacaciones. Y esas vacaciones, lindo ir, pero la palabra llega y dice que Jesús es el descanso. ¿Jesús es quién?
el descanso. Pero ¿por qué cuando Jesús nos habla no tenemos una confianza en lo que Él nos dice para la solución de nuestros problemas? Cuando Jesús habla de la familia, Jesús da unos parámetros claros o unos roles entre esposo y esposa, entre padres e hijos. Es claro, se lo ve y es supremamente claro. Pero hay una resistencia a creer que eso que Él dice puede traer un milagro sobre mi vida. Entonces la invitación como tal que hace Jesús es que para ver los milagros necesitamos creer en su palabra. ¿Creer en qué? Su palabra. O sea, yo necesito entender que el propósito de la palabra y el propósito de la revelación es que el Señor quiere que lo obedezcamos, pero también que lo conozcamos. Cuando tú obedeces a Jesús, permaneces en Él, eres, como dice Juan 15, perfeccionado. ¿En qué? En el amor. Cuando esa mujer llega y le dice, vas a sanar a mi hija, por favor, sánala. Así como los perrillos aún merecen que las migajas. Y el Señor le dice, tu fe te ha sanado, como tú has dicho, y se va. Y ella se va tranquila, no desesperada. No le dice, bueno, Jesús, pero venga porque si de pronto el milagro no es. O sea, tiene una confianza absoluta en eso. Y puedo ver algo, que ella no se desespera creyendo en su palabra. ¿Cuántos sabemos que para mejorar una relación de pareja o un matrimonio necesitamos perseverar en su palabra? Amén. Esto lo hemos hablado. Ahorita me impresiona que ahorita todo el mundo ama la selección y me impresiona porque nuestro amor es condicionado. Mi pregunta sería, si no les hubiera ido tan bien, ¿los amaríamos como los amamos ahorita? No creo. Están representando a nuestra nación, están metiendo goles, están haciendo cosas, le van a ganar a Argentina y no sé qué. Nuestro amor es condicionado. Y posiblemente lo que hoy estamos haciendo como nación, en unas 3 o 4 semanas estemos crucificando a estos mismos jugadores, porque así somos. Por eso a mí me impresiona la necesidad que tenemos tanto de Jesús, porque para poder aplicar los principios de Jesús necesitamos de su amor para que nosotros podamos amar incondicionalmente. Lo que nosotros hablamos hace 8 días del amor ágape. El amor ágape nos habla, ese amor que viene y proviene de Jesús y proviene del Padre, es ese amor que Él nos invita a tener en nuestra vida espiritual para que pueda haber un resultado en lo que nosotros hacemos. Ese perseverar en su palabra, en lo que Él dice, independientemente de, yo siempre pongo esto en las relaciones de pareja porque generalmente o él o ella se están comportando de una manera muy inadecuada y generalmente la persona empieza a decir, yo me quiero separar, esta no es la persona para mi vida y demás, claro, porque están viviendo una crisis. Pero si pudieran vivir bajo los parámetros de la palabra de Dios y con fe le creyeran a Jesús, allí podrían ver una respuesta para su vida. Pero para eso se necesita paciencia. ¿Se necesita qué? Paciencia. ¿Qué es la que no tengo, pastor? Paciencia para amar a los demás. Paciencia para ver ese milagro. Necesito no ir en mis propias fuerzas, sino en su consejo. Que ese es su consejo, es lo que necesito. Hace unos días hacía como una medio prueba, un medio examen para los líderes de la iglesia y les preguntaba, ¿sabes dónde ir a la palabra en los momentos de crisis? No me digas las palabras de consuelo porque esas las conocemos. ¿Sabes dónde ir a la palabra cuando estás con ansiedad y qué debes hacer? ¿Sabes qué tienes que hacer cuando estás preocupado y estás frustrado? ¿Sabes dónde ir a la palabra y sabes qué debes hacer? Generalmente no lo conocemos porque somos muy emocionalistas. Y el manual que nosotros llamamos de vida, no hay una práctica en ese manual. Y la falta de esa práctica no permite que nosotros podamos alcanzar la victoria.
Por eso uno va a alcanzar o uno ve personas dentro de la iglesia que a veces tienen la misma lucha en esa misma área. Y uno puede ver que hay falta santificación, ¿eh? La santificación es recuperar la salud espiritual. ¿Y por qué no se ha recuperado esa salud espiritual? Porque la persona tiene una resistencia a entregarse al Señor en lo que Él le dice. Me encanta cuando Jesús va en el barco, los discípulos, Jesús manda a sus discípulos en la barca y Él no va con ellos. Y ellos empiezan a vivir la tormenta terrible y empiezan a ver un fantasma que pasa al lado de ellos. Y entonces Pedro dice, si eres tú, dime que vaya, Señor. Y el Señor le dice, sí, ven. Y Pedro camina sobre las aguas. ¿Camina sobre qué? Sobre las aguas. Pero realmente Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre la palabra que el Señor le dijo. Y eso es lo que hace el milagro. ¿Me hago entender? Entonces, ¿por qué nos cuesta a nosotros meternos en todas las áreas de nuestra vida, meter a Dios en eso? Ayer daba un ejemplo, es un poco trillado, pero recuerdo que cuando mi mamá tuvo a mi hermano, mi papá llevaba poquito de tiempo de fallecido, y nos tocó a nosotros ser como los niñeros de mamá, los que cuidábamos la dieta de ella. Teníamos como 12 años, recuerdo, la edad que ahorita tiene mi hijo. Y nosotros teníamos que cocinar y teníamos deudas y demás por varias cosas que teníamos que pagar. Mi papá llevaba meses de muerto y recuerdo que nosotros empezamos a hacer el curso de chefs. Y empezamos porque no había mucha plata, entonces habían dos aliados que se convirtieron en la pasta y en la menudencia, pasta y menudencia. Entonces eso era arroz con pasta, pasta con menudencia, sopa de pasta, y para todo el almuerzo, desayuno y comida, todo tenía que ver con esas dos cosas, para arriba y por abajo, porque estábamos apretados y era como lo más económico en ese tiempo. Y recuerdo que estábamos saciados de eso. Ahora, yo creo que en nuestra vida, es un ejemplo como tonto, pero en nuestra vida deberíamos entender que el ingrediente que no puede faltar en todas nuestras decisiones debe ser Jesús. Debe ser lo que tú desayunas, almuerzas y comes. Es las relaciones que tú tienes en tu casa con tus hermanos, con tu esposa, con tus hijos, con todos. Y la idea como tal que hemos venido hablando es que la victoria se encuentra en Jesús. ¿Se encuentra en quién? En Jesús. Cuando dice la palabra, todo lo puedo ¿en quién? O en su nombre, o en mi nombre, en Alex Guerrero, en su nombre, en Giovanni, Andrés, en Mauricio, en su nombre, o en el nombre de quién. Eso implica que Jesús está presente en mis decisiones. Eso implica que lo que va a traer una santificación y una victoria en esa área que sigo luchando por años es Jesús. Entonces el centro de mi vida no soy yo, es Jesús. Y esto le pega duro a aquella persona que tiene su ego, aquella persona que este mensaje puede estarle llevando a decisiones que no propiamente son decisiones que le agraden. Porque si decimos que Él es nuestro Salvador, también Él es ¿nuestro qué? ¿Nuestro qué? Si Él es nuestro Salvador, también Él es nuestro Señor. Si yo conozco a Jesús solamente como el Salvador, y yo ya, bravo, ya tengo la victoria, ya no me voy para el infierno, y no estoy tratando de vivir una vida santa, entonces posiblemente yo no soy salvo. Porque en el proceso de la regeneración, de ese milagro sobrenatural que ocurre en nosotros cuando conocemos a Jesús, automáticamente que genera en nosotros un deseo por la santidad, un temor por no equivocarnos, un deseo por honrar al Señor. Si eso no está en nosotros, entonces yo tengo que dudar de mi cristianismo, porque realmente quien me puede llevar a vivir al nivel de, le voy a poner un ejemplo, digámoslo así, que usted, ¿a cuál academia se inscribiría? A una persona que lleva muy poquito tiempo
van a meter una academia de fútbol. Es una persona, es un jovencito que quiere emprender y demás. Y usted tiene una persona que estuvo en las ligas jugando en la profesional y demás. O sea, ¿cuál de los dos le cree más? ¿A este chico? Tiene buenas intenciones. ¿O le crees más a este que ya sabe y aprende? ¿A cuál? Yo creo que algunos, ay, no, al más jovencito, no. Obviamente, si yo quiero aprender algo, pues me voy con el que debo aprender. Yo tengo que reconocer esto. Si yo soy cristiano, escúchenme bien. Yo tengo que entender que yo tengo una doble vida. Cristianos con doble vida. ¿Por qué doble vida? Tenemos doble vida porque antes de Cristo estamos hablando del viejo hombre. ¿Estamos hablando de quién? Del viejo hombre. Y ahora estamos naciendo al nuevo hombre, a una nueva naturaleza. ¿Amén? Somos escogidos por Dios. Quien me puede entrenar a mí mejor y quien me puede enseñar a vivir bajo una nueva naturaleza es aquel que conoce y siempre ha practicado esa nueva naturaleza. ¿Quién es? Jesús. Si este man sabe mucho de fútbol y quiero ser me voy hacia él. Entonces, generalmente, cuando vamos a tomar decisiones, vamos o al viejo hombre o le creemos a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado y que nos puede guiar, y ese es Jesús. Pero la falta de victoria dentro de la iglesia y dentro de los cristianos se da porque en el momento de creer y tomar decisiones van a su viejo hombre, al herido, al maltratado, al que no me la van a volver a hacer, al terrible, a esto que pasó, y no voy a la nueva criatura que soy, a la dirección de Jesús. Y entonces por eso no puedo vivir una vida cristiana con paz, con gozo, con justicia, porque el cristianismo es para gozarlo. ¿Para qué es? Para gozarlo. O sea, realmente el cristianismo, mire, yo he encontrado que las personas que tienen un buen nivel espiritual, uno los ve sonrientes, los ve alegres, los ve disfrutando la vida, y uno dice, ¿y este man qué tiene? ¿Este man qué es lo que tiene? Tiene a Jesús. Y vive en su nueva naturaleza, no en su vieja naturaleza. Y entonces yo encuentro cristianos que están luchando con lo mismo todo el tiempo, pero lo más terco de todo es que siguen haciendo el mismo círculo vicioso. ¿Cuándo vamos a salir de ese círculo vicioso? Señor, que está ahí estancado en el estanque, el Señor le dice, salga de aquí, levántese, no más, no siga pensando como un mendigo, como alguien que está allí postrado. Cambie su manera de pensar. Y cuando le dice, levántate, toma tu lecho y anda, lo está invitando a una vida nueva. Eso es lo que Jesús está queriendo hacer contigo y conmigo. Esa victoria y esa lucha que tanto tienes en tu trabajo, con tu familiar, esa desesperanza que tienes, porque cuántos a veces nos llega la desesperanza. Pero cuando está Jesús, Él es nuestra esperanza. Y esa esperanza no se está refiriendo como, ay, esta situación va a cambiar. Cuando habla de esperanza, la palabra en Romanos se está refiriendo a que Jesús es nuestra esperanza, y esa esperanza es algo que sí o sí va a ocurrir. No una esperanza de, ¿será que sí? ¿Será que no? Sino que permanece. Eso es lo que el Señor Jesús quiere mostrarnos. Amén. Quiero ir cerrando con esto. Nosotros deberíamos tener, un segundo acá. Nosotros deberíamos tener esperanza en el Señor, en sus promesas, en lo que el Señor promete, en lo que el Señor demanda, lo que Él quiere. Quiero ir terminando con unas promesas que el Señor tiene para nosotros. Las promesas de Dios se cumplen. Él no es un hombre para mentir, sino Él es Dios y Él no miente. Y Él dice, también podemos confiar en Dios porque su palabra es verdadera y Él se mantendrá y Él mantendrá todas sus promesas. ¿Dónde lo dice, pastor? En Juan 17:17 y dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es ¿qué? La verdad. El Señor declara una bendición en Él. El hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Jeremías 17:7 dice, bendito es el hombre que confía en ¿quién? En el Señor. Bendito se está refiriendo a dos cosas, bendecido, pero también que está bien con Dios. Y ese va a alcanzar esa paz y esa tranquilidad con el Señor porque confía en Él. Eso es lo que dice su palabra.
Primera de Pedro del 1, capítulo 1, del 3 al 11, no lo voy a leer todo, pero dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él está diciendo que por medio de Jesús vamos nosotros a ser bendecidos. Amén. Efesios 1:20 dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó es el mismo poder que ¿quién tiene? ¿Quién tiene ese mismo poder? Sin miedo, nosotros. ¿En quién? En Cristo. Tenemos ese poder. Hebreos 13 al 5 dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca los dejaré, nunca te desampararé. Si yo entendiera esto en medio de la crisis, ¿no sería diferente enfrentar esa crisis? Entendiendo que no me va a dejar ni no me va a desamparar. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Está diciendo que ¿quién inició la obra? ¿En quién? En nosotros. ¿Y quién dice que Él no se va a cansar hasta perfeccionarnos? ¿Quién lo dice? Jesús. O sea, Él va a seguir insistiendo, insistiendo. Mateo 1:21, enseñándonos a guardar todo lo que les mando y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros, ¿cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? O sea, está hablando de la eternidad. Luego dice Juan 10 del 28 al 29, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de mi mano, de la mano del Padre. Me encanta eso, está diciendo el Padre, dice, si ustedes son míos, nadie me los va a arrebatar. Me encanta, ese es ese celo que el Padre tiene sobre nosotros. Y dice Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dígale al que está a su lado, ninguna arma contra ti prosperará. Lo que te ha intentado derrumbar o caer, nada te va a tumbar. Romanos 8:31 al 39 me encanta y luego quiero enseñar sobre esto. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? O sea, si entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar esas cosas que Él sabe que nos convienen? ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que te condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dígale al que está a su lado, pregúntele, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y me encanta esto, miren lo que dice acá. Dígale, si está embonchado, el Señor dice que lo va a sacar de ese bonche. Dígale al que está a su lado eso. ¿Por qué? Porque dice acá la palabra, no lo está diciendo el pastor, lo dice el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, o sea, ni su bonche, ni la angustia que tiene, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Nada los separará. ¿Nos separará de qué? Del amor de Cristo Jesús. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Porque estoy convencido que ni la muerte, miren eso, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Eso no merece un aplauso para el Señor? Eso es lo que el Señor quiere que vivamos a ese nivel. Pero no estamos viviendo a ese nivel. Porque no estamos obedeciendo a Jesús y no es nuestra dirección. Si necesitas tomar decisiones, necesitas ir a la fuente que es Jesús.
y no separarlo. Desayuno, almuerzo y comida con Jesús. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por esta palabra de bendiciones.